La violencia económica es aquella violencia, es aquel maltrato que se ejerce sobre la mujer utilizando para ello instrumentos de índole económico. Es decir, por ejemplo, el impago de pensiones que se establece a favor de los hijos menores y mayores de edad. Su impago conlleva necesariamente una limitación de la capacidad económica de esa mujer que se está haciendo cargo de esos hijos y por lo tanto de alguna forma se viene ejerciendo, resulta que viene ejerciendo también una presión sobre la mujer, ese agresor que ha sido digamos alejado de ese contexto familiar, sigue ejerciendo esa presión, limitando la capacidad económica de la mujer y limitando su día a día. También podríamos hablar de violencia económica con el sabotaje laboral. Bien, el sabotaje laboral es ya conocido, ¿no? Pero se simplificaría en la limitación o impedimento de que acceda al mundo laboral o ponerle trabas o dificultades a la mujer para que desarrolle su carrera profesional o simplemente ya directamente prohibiéndole trabajar, ¿no? Y que se quede en casa pues, al cuidado del hogar o de los hijos, pero no como opción personal, sino como obligación. La violencia vicaria es aquel maltrato que se ejerce sobre la mujer, pero no directamente, sino que se utiliza a terceras personas. Es decir, la acción directa de maltrato físico o psicológico se ejerce a través de lo que podríamos llamar un sustituto, pero que conlleva directamente un maltrato en la mujer. Para poner un ejemplo, pues el maltrato que se ejerce directamente, el maltrato vicario más habitual suele ser sobre los hijos e hijas. Esto presiona de tal forma a la mujer y la somete de tal forma que se ve abocada a ese contexto victimal. También puede ejercerse sobre los progenitores, hermanos, en definitiva sobre cualquier persona que sea importante en la vida de la víctima. Incluso también se habla de violencia vicaria cuando ese maltrato se lleva sobre las mascotas o los animales que conviven día a día con las mujeres, porque de alguna forma el agresor consigue también el sometimiento de la víctima a través de esa acción indirecta. La legislación actual ofrece instrumentos suficientes para garantizar un alto grado de protección de la víctima de violencia de género. La legislación española contiene desde el 2013 la regulación de la orden de protección y ello conlleva un alto grado de protección, como digo. Sin embargo, los datos que se nos ofrecen, los datos de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, nos tienen que hacer pensar que efectivamente no logramos esa protección integral. ¿Qué se puede hacer? Pues no es fácil tampoco lograr esa protección integral, pero se puede mejorar. ¿Cómo se puede mejorar? Pues ofreciendo espacios de acogida a la mujer, ofreciendo un acompañamiento antes, durante y después de la denuncia. Los operadores judiciales y los operadores sociales no pueden limitar su actuación única y exclusivamente a logramos una sentencia condenatoria o una orden de protección, sino que quizás sería interesante que se pudiera evaluar el impacto que las decisiones, digamos, judiciales están teniendo en el día a día de la mujer, y quizá con ello podríamos saber qué necesidades están sin cubrir. Con esto no estoy diciendo que se puedan reformar esas decisiones o sustituir esas decisiones judiciales que ya son definitivas, sino que simplemente conocer el impacto que las mismas están teniendo sobre la vida de la mujer y así poder, determinar esas necesidades que no estamos cubriendo. La forma de prevenir la violencia de género es obviamente a través de la educación, pero a través de la educación en la escuela, desde la infancia, adolescencia y demás. Los niños y niñas adolescentes tienen que saber y conocer que no pueden llevar a cabo determinadas conductas, y sobre todo las niñas, las mujeres, las chicas tienen que saber que no pueden permitir determinadas conductas. Por ejemplo, es habitual que en relaciones de pareja de adolescentes el chico pues de alguna forma controle los móviles de su novia o de su pareja, y esto muchas veces las adolescentes lo viven como algo normal, y de alguna forma tenemos que hacerles llegar
que esto no es normal y que no se puede permitir. Entonces el contexto, digamos, educacional es muy importante ya desde los primeros años, ¿no? Y ya con las mujeres, digamos, adultas, yo entiendo que la forma de prevenir esta violencia es acompañando a esas mujeres que de alguna forma se están iniciando en esa rueda violenta y que no saben por dónde salir, pero sobre todo también respetar sus tiempos, que no son acordes con los tiempos judiciales, y sobre todo respetar las decisiones de las víctimas. Puede ser, aunque la sociedad no la asuma, que una víctima no quiera denunciar y que simplemente lo que quiera, complejamente lo que quiera es seguir adelante con su vida sin una denuncia. Eso también tenemos que empezar a respetarlo, digamos, para intentar cortar el círculo de la violencia. Respecto al agresor, obviamente las conductas agresivas deben ser combatidas a través de la concienciación social y del rechazo absoluto por parte de la sociedad, de toda la sociedad, de cualquier manifestación de violencia contra la mujer. La ley del año 2015 lo que ha posibilitado es que de alguna forma los menores o los hijos menores y mayores de edad pasen a ser, digamos, un elemento externo de esa violencia, a formar parte del núcleo de esa violencia, ¿no? Se ha pasado de no ser escuchados a tener un papel muy importante actualmente en los procedimientos y en las decisiones que se deben tomar. Es cierto que se están dando pasos y todavía no se ha logrado esa protección absoluta o esa visibilización absoluta de los hijos en los procedimientos judiciales y en los contextos de violencia de género. A nivel judicial, ¿qué se podría hacer? Priorizar y garantizar sobre todo la prueba preconstituida. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna forma los hijos y hijas, tanto menores como mayores de edad, que se ven sometidos a ese contexto de violencia, solo tuvieran que declarar una única vez en el juzgado. Esto es a través de una grabación, con todas las garantías para el investigado, pero también con todas las garantías para esos hijos, que de alguna forma se tiene que evitar esa casi inevitable victimización secundaria, ¿no? Que de alguna forma conlleva declarar una vez y una segunda vez y quizá una tercera vez dentro del contexto judicial.